manera podamos pasarla bien todos y aprender mucho. Esa es la intención de esta sesión y de este tema. Primero, vamos a conocer los objetivos de la sesión, es que se comprendan los conceptos e importancia de los procesos de selección, generar conocimientos sobre cómo prepararse mejor para el proceso de entrevista y fortalecer las buenas actitudes que van a ayudarles a ustedes en el proceso de selección. Es bien importante que sepamos que en la medida que nosotros vayamos proyectando una buena actitud durante todo el proceso, durante todas las etapas del proceso de selección, vamos a obtener mejores resultados. Créanme que ya van a ver ejemplos, casos en los que una buena actitud, un manejo adecuado de nervios puede mejorar cada una de las etapas en las que voy llevando el proceso de selección, y ustedes se preguntarán cómo se logra eso. Se logra a través de poder realizar una preparación adecuada ante el proceso, y eso lo vamos a ver en esta sesión. Primero vamos a conocer el concepto general o en qué consiste el proceso de selección. El proceso de selección es el conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa. Como su nombre lo dice, y como lo están viendo acá en el concepto, no es nada más una parte o una entrevista o una llamada o entregar mi currículum. Es una serie de pasos que conllevan responsabilidades tanto de la empresa como responsabilidades de la persona que está aplicando. Entonces es bien importante que identifiquemos que es un proceso con varias etapas. Ahora quiero que empecemos esta participación. Como les digo, para mí en esta sesión es lo más importante. Yo sé que la hora es un poquito complicada porque a las 3 tal vez nos da un poquito de sueño. Entonces quiero que ahorita alguien me cuente cuáles son las razones por las que ustedes creen que una empresa inicia un proceso de selección. A ver, quiero un voluntario que me cuente por qué. ¿Por qué una empresa hace un proceso? Por algún motivo. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera contar por qué razón una empresa abre un proceso de selección? Para ampliar personal. Ok, porque necesitan más personal. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Tiene que buscar las personas idóneas. Buenas. Sí, hola. A ver. Participemos. Está bien. Porque la empresa está en demanda. Muy bien. Estamos generando ideas. La verdad es que las razones por las que una empresa inicia un proceso de selección, hay 4 generales y son las que vamos a ver ahora. La primera es por el retiro por vejez de un empleado. Cuando un empleado ya decide tomar un camino diferente, retirarse por vejez, ¿verdad? Este es el principio para que una persona comience a buscar a otra persona que la reemplace. Y es una de las razones principales por las cuales una empresa necesita pues cumplir o llenar nuevamente ese puesto. Otra razón importante es porque buscan cubrir un nuevo puesto o área de la empresa. Si la empresa ha crecido o abren una nueva sucursal, probablemente van a requerir nuevo personal. Eso también ocurre cuando hay puestos nuevos dentro de las mismas compañías, como por ejemplo cuando empezó el proceso cuando empezaron las redes sociales. Ustedes saben que empezó un puesto nuevo que se llamaba encargado de redes sociales, que probablemente años atrás no existía. Entonces, eso también genera que se cree un proceso de selección. El reemplazo de un puesto, esto ustedes mismos lo mencionaron, reemplazar un puesto se puede dar por 3 motivos específicos. Uno es el despido, ¿verdad? Que la empresa decida despedir a una persona. Otro es que la persona suba de puesto o vaya a otra empresa, que lo cambien de puesto. Y la tercera razón es porque la persona decide retirarse de la compañía porque tiene una mejor opción o por razones personales. Esa es otra razón por la cual se inicia un proceso de selección. Y también el último, ¿verdad? Es porque desean preparar jóvenes para nuevos puestos a futuro. No sé si alguno de ustedes ha participado alguna vez en algún proceso para trainee. No, la verdad no. ¿Ok? Nunca. El proceso de trainee es un proceso
por medio del cual la empresa comienza a buscar jóvenes para entrenarlos y que cuenten con un mentor que generalmente es un gerente de la compañía y que pueda conocer diferentes áreas de la empresa para así a futuro optar a ser un gerente de la empresa. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de procesos anunciados en las páginas web, como ustedes ya vieron para buscar empleo, esa es una muy buena opción también para que ustedes puedan considerarla dentro de sus opciones de carrera, porque es muy integral la preparación que hacen para los jóvenes en este tipo de puestos. Ahora vamos a hablar del esquema del proceso de selección. Quiero que lo vayamos desarrollando poco a poco, por etapas, que ustedes me vayan contando cómo se lleva a cabo el proceso. Yo sé que ustedes lo saben. Primero les voy a dar las tres primeras etapas del proceso, que son etapas que realiza la empresa, para que de esa manera podamos continuar. Lo primero que se hace para iniciar un proceso de selección es una definición de necesidades. Ya sea que el gerente o que la propia empresa, la directiva, requiera o identifique que tiene una necesidad de personal, lo primero que hace es, ¿verdad?, definir esa necesidad para luego poder crear un descriptor de puesto para cubrir esta necesidad. Este descriptor de puesto es importantísimo porque generalmente es el que nosotros leemos al momento de aplicar a una plaza de trabajo. Entonces, es importante que ustedes identifiquen que cuando están leyendo un trabajo, están buscando empleo y están leyendo todas las aplicaciones, todos los trabajos que aparecen en las páginas web, por lo general, esos son descriptores de puesto que las compañías han creado para buscar a la persona idónea para ese puesto en sí. Luego, la tercera etapa del proceso es anunciar la solicitud del perfil profesional. Yo sé que esto ya lo vieron con Mónica en las sesiones anteriores, que de esta manera es que ustedes van a buscar, ¿verdad? O van a ver todas las páginas, ya sea la empresa va a buscar los medios más acertados que considera para las plazas que publica, como por ejemplo puede ser una página web, ¿verdad? Las páginas buscadoras como Te Coloco, como CompuTrabajo, puede utilizar sus propias redes sociales, puede utilizar su propia bolsa de trabajo, su página web. Por eso es importante que en las sesiones anteriores que ustedes estuvieron con Mónica vieron la manera en cómo pueden ustedes realizar diferentes búsquedas por diferentes medios de empleo. Ahora quiero que alguien de ustedes me cuente qué sigue. Después de que una empresa anuncia el puesto, ¿qué creen que ocurre durante el proceso de selección? A ver, quiero que alguien me cuente qué pasa, cuál es la siguiente etapa. A ver. Tal vez examinar a los candidatos que se presentan. Gracias, Alejandro, por tu aportación. De hecho, sí. Lo siguiente o la siguiente etapa del proceso es la presentación y revisión de hojas de vida. En esta etapa, el reclutador recibe aproximadamente entre 100 a 200 hojas de vida. Y es aquí, en esta etapa, por qué es importante que ustedes realicen un buen currículum. Porque en esta etapa es donde ese reclutador va a identificar la diferencia de currículum que ustedes envían y los va a seleccionar como finalistas para iniciar el proceso. Entonces, ¿hola? Pero con respecto a eso de los currículum, por ejemplo, una persona que tenga un grado universitario, ahí ya como que le ayuda bastante al momento de buscar trabajo, que alguien que tenga, por ejemplo, solamente primer año de bachiller o segundo año, digamos. Gracias. Fíjese que no tiene ventaja, simplemente por eso es importante leer el descriptor de puesto, porque probablemente si el grado de escolaridad necesario para ese puesto sea mayor, sea un grado universitario, probablemente sí va a tener ventaja que tenga el grado universitario requerido. Lo importante es que nuestro currículum sea lo más claro posible respecto a la información que nosotros vamos a colocar, que sea atractiva para que le llame la atención al reclutador. Lógicamente, ¿verdad? En esta etapa también el reclutador ya ha tomado en cuenta el descriptor de puesto para poder elegir a los candidatos finalistas. Luego, como lo mencionaron,
va a haber una selección de candidatos para iniciar el proceso. Entonces, es muy importante que de lo atractivo que fue nuestra hoja de vida, ¿verdad? Después el reclutador selecciona de esos 200 currículums, 25 hojas de vida para iniciar el proceso de selección. ¿Qué creen que sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa después de haber seleccionado ya estos candidatos? Hola, programar entrevista. Gracias, Marta. Excelente. Lo que sigue en el proceso, la primera etapa en donde ya, digamos, estamos involucrados nosotros, obviamente estamos involucrados en entregar nuestra hoja de vida, pero digamos que ya tenemos más contacto, es exactamente en la etapa que mencionó, que es el primer contacto. Este primer contacto es ya sea a través de teléfono o por correo electrónico, nos van a contactar para poder investigar o confirmar que la información que nosotros colocamos en nuestro currículum es verdadera y que cumplimos con los requerimientos mínimos permitidos para poder ser incluidos dentro del proceso de selección. Entonces, es bien importante en esta etapa, ya lo vamos a ver más adelante a profundidad, que ustedes puedan tener claro cuáles fueron los medios de contacto que ustedes dejaron en su currículum y que revisen constantemente estos medios de contacto, porque probablemente de esa forma, si el reclutador no los llega a contactar por teléfono, los va a contactar por estos medios, o sea, por correo electrónico, o si dejaron otro número de WhatsApp, o redes sociales, ¿verdad? Tengan ustedes el cuidado de estar constantemente revisando, ¿verdad? Esta manera en la que ustedes dejaron para ser contactados. Me ha pasado experiencias en que le digo al joven, mira, yo te mandé un correo y me dice, ay, fíjese que yo ese correo lo puse porque era requisito poner correo, pero ese correo no lo veo desde hace 2 años. Entonces, tengamos cuidado porque si nosotros dejamos un correo electrónico como medio de contacto para que nos avisen o que nos manden preguntas o que la empresa nos llame, ¿verdad? Nos contacte, tenemos que estar pendientes de él. Luego, como lo mencionaron, vamos a ver la entrevista dentro del proceso de selección. Ya una vez realizamos un primer contacto efectivo, que ya vamos a comprender cómo se realiza este primer contacto efectivo, vamos a pasar a una entrevista 1 a 1, que se puede realizar con diferentes metodologías. Se puede realizar en formato de videollamada, se puede realizar en formato de presencial, se puede realizar en formato telefónico. Eso queda a discreción de la empresa. Eso se los dejo muy claro porque es importante comprender que cada empresa es un mundo y ella puede decidir en qué o cuáles van a ser las etapas del proceso de selección que le sean más convenientes. Puede ser que una empresa diga, el primer contacto para mí no funciona, prefiero llamar directamente a entrevista a los candidatos que presentaron su currículum, quiero llamarlos a todos. O puede ser que sea una empresa que diga, mi primer contacto va a ser vía correo, o primero voy a hacer pruebas psicométricas, que de hecho es el paso siguiente que le voy a colocar del proceso. Voy a realizar primero las evaluaciones. Antes de hacer el primer contacto con la persona, le voy a mandar un link para que pueda realizar las pruebas y a partir del resultado de las pruebas voy a entrevistarla. Entonces, cada empresa va a decidir más conveniente la forma en que sea su proceso de selección, pero este proceso que les estoy mostrando es el proceso general de selección que debería llevar una empresa. ¿Cuál creen que es la siguiente etapa del proceso? A ver. A ver, ¿quién me dice cuál es la siguiente etapa del proceso? A ver, Adriana, Alejandro, Alessandro, Andrea. A ver, vamos a ver. Camila, Daniela, Erika, Florencia, Gaby, Gerardo. Uy, hay muchas opciones aquí que me pueden decir qué sigue en el proceso. A ver, cuéntenme. No sé, la verdad, nunca he pasado yo de ahí. Siempre he tenido y nunca he pasado yo de ahí. Buenas tardes, ¿podría ser la espera de la llamada? Muy bien, perfecto, gracias. La siguiente etapa del proceso es la toma de decisión final y contratación.
Es muy importante que comprendamos que esa toma de decisión no solo implica la toma de decisión de la empresa, sino que también la toma de decisión nuestra, porque nosotros también tenemos que evaluar asertivamente cuando vamos a tomar un empleo si realmente es conveniente para nosotros. Entonces también en la sesión 3 vamos a revisar de qué manera podemos evaluar no solamente la decisión de si yo decido trabajar o no en la empresa, sino también vamos a ver cómo podemos lograr hacer una autoevaluación efectiva de cómo me fue en el proceso de selección. Porque les voy a ser muy honesta, cuando yo estaba más joven y buscaba empleo, de verdad a veces salía de entrevistas y yo decía, no, aquí no me van a volver a llamar. No sé si les ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez y hemos asistido a varios procesos de selección y yo salía del proceso y decía, no, no me van a volver a llamar, no me fue bien. Porque de verdad eran procesos difíciles, entrevistas en las que tal vez no, yo sabía que no me había preparado bien y no había respondido a las preguntas asertivamente. Entonces, eso también puede ocurrir y es bueno que nosotros podamos ser capaces de realizar una autoevaluación para mejorar en el proceso, en los próximos procesos a los que asistamos. Entonces, ahora que ya conocemos el proceso general, el proceso de selección general o cuáles son las etapas, vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a comenzar en la etapa en la que ya nosotros estamos involucrados, que es el primer contacto o la entrevista de pre-screening o preevaluación. Esta entrevista o este primer contacto se realiza para que el reclutador se haga una idea general de nosotros, para saber si somos adecuados al puesto y contamos con los requerimientos técnicos mínimos, si contamos con la experiencia y los estudios requeridos. Hay muchas empresas, por darles un ejemplo, que en esta etapa, si el nivel de inglés es un requerimiento indispensable para poder pasar al proceso de selección y a la entrevista, inmediatamente va a hacerles una evaluación por teléfono en inglés. Entonces, esta llamada, a pesar de que tal vez ustedes digan, no, pero es una llamada de 1 minuto, 2 minutos, es una llamada sumamente importante porque es la que nos va a permitir entrar al proceso de selección. En esos 2 minutos de llamada nosotros tenemos que convencer al reclutador de que somos aptos para el puesto por el que nos está llamando. No solamente confirmando la información de nuestro currículum, sino también contestándole de una manera adecuada a cada una de las preguntas que realice para que de esa manera comprenda que nosotros somos las personas adecuadas para el puesto. Esa entrevista no solamente se realiza por teléfono. Hay empresas que pueden optar por hacerlo bajo diferentes opciones. Una es, pueden mandarles un cuestionario de preguntas específicas por correo electrónico. E incluso hay empresas, no sé si algunos de ustedes han aplicado a estos sitios web. Por ejemplo, Computrabajo tiene esta función especial en que las empresas pueden preguntarte a ti algunas cosas antes de que tú puedas aplicar a un puesto. Entonces, dentro de esas preguntas puede ser el rango salarial, puede ser, como les digo, conocimientos muy específicos que se deben manejar para el puesto. Y de esa manera se puede hacer una prevalidación sin necesidad de hacer un contacto directo con la persona. Porque si ya esa persona responde y hay preguntas que no, el reclutador no está de acuerdo en cómo fueron contestadas, ya no los contacta para una entrevista. Ahora quiero que veamos a través de este video unos tips importantes para realizar efectivamente o para que esta llamada telefónica que nos van a hacer, este primer contacto para validar la información que nosotros dejamos en nuestro currículum, sea una llamada súper efectiva y que encantemos al reclutador. Entonces vamos a escuchar este video y después vamos a platicar de estos tips. Pongamos atención. Hola, ¿sabes que esa primera llamada telefónica cuando te contactan es una entrevista? Es el primer filtro que las empresas hacen para definir si la persona va o no va, o entra o no entra definitivamente en el proceso de selección. Así que tienes que estar preparado y tienes que afrontarlo como una entrevista. No es una llamada cualquiera. No es una llamada donde me están diciendo, me están probando algunos datos, no, es una llamada que también es considerada una entrevista telefónica, así que debes prepararte para ella.
Aquí te doy entonces los mejores consejos para que tomes esa primera llamada. Lo primero es que, como te acabo de decir, tienes que sí o sí estar preparado. Generalmente esta llamada llega en el momento menos esperado. Cuando estás en el transporte público, cuando estás en el supermercado, cuando estás atendiendo a tus hijos y estás de pronto llorando, esa llamada siempre va a llegar en el peor momento, siempre. Pero la clave es que tú estés preparado. Lo primero que te va a decir la persona que te está contactando es que si la puedes entender. Un error que generalmente cometen es que dicen, no, mira, estoy ocupado, me puedes llamar más tarde. ¿Qué pasa? Yo no soy amiga de creer esa respuesta. ¿Por qué? Porque probablemente ese que te llama más tarde, me puedes llamar más tarde, no llegue nunca. Hay tantos candidatos que si ya definitivamente ese no pudo contestar o no pudo responder en el momento, pues para eso tengo cualquier otra cantidad de candidatos que seguramente sí lo van a poder hacer. Lo que puedes hacer es que si estás en un momento bochornoso, es que le puedes decir, claro, yo te puedo atender, claramente puedo recibir la llamada en este momento, discúlpame que estoy en el supermercado y de pronto escuché el Julia muy detrás, discúlpame que estoy con mis hijos y de pronto pues lloran un momentico, entonces le dices, te cuentas sin ningún inconveniente la actividad en la que estás para que la persona entienda. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, y este es el mejor tip que les puedo dar, y es mantengan su hoja de vida impresa con ustedes. Llévenla a absolutamente todas partes. Tiene que ser una hoja de vida que ustedes no la van a poder doblar y guardar rápidamente. Entonces la van a imprimir seguramente en una fuente, una letra mucho más pequeña, de 10, la imprimen a doble cara y la guardan en su billetera o inclusive la chaqueta, en la cartera. Ese es el documento que ustedes no pueden abandonar. ¿Por qué? Porque como esa primera llamada va a llegar de manera inesperada, esto nos va a salvar. ¿Qué pasa? Ustedes van a recibir la llamada, pero al mismo tiempo van a abrir su hoja de vida y esto provoca dos cosas interesantes. Lo primero es que se van a sentir muy seguros al responder. ¿Por qué? Porque tienen una base y un soporte. No van a tener miedo a equivocarse. Van a encontrar todas las fechas, todos los cargos, todos los nombres, los resultados, todo, absolutamente todo. Entonces, esto va a ayudar a que tú transmitas a través del teléfono mucha seguridad. Y lo otro es que claramente, pues, va muy ligado, vas a poder responder absolutamente todas las preguntas de la manera en la cual tú quieres responder. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Impriman su hoja de vida y nunca la dejen. Es algo que usted puede hacer casi que sin cédula, sin plata, sin nada, pero sin su hoja de vida cuando está en búsqueda activa de empleo. Lo tercero es la sonrisa. Miren, puede sonar un poco ilógico, pero está más que demostrado. Cuando usted sonríe en el teléfono, la persona que lo está escuchando se da cuenta, alcanza a entender porque el tono de la voz es diferente y esto genera cercanía. Esto ayuda mucho en los procesos de selección. Conteste con una sonrisa en los labios, conteste de una manera amable, conteste de una manera amigable. Sea una persona que obviamente no tenga un profesionalismo, pero también siendo un poco cercana. Esto claramente le va a ayudar mucho en sus procesos. Ya termines la entrevista, la persona generalmente te va a preguntar, ¿tienes alguna pregunta? Y ojo con esto, señores. Si les han dicho el nombre de la empresa y no entendieron y no entendieron el nombre, vuelvan y pregunten el nombre de la empresa. Si definitivamente no lo van a entender, pidan sin pena que se lo deletreén. ¿Por qué? Porque por el teléfono te están diciendo el nombre de la empresa, hay una pregunta clave o fija que va a pasar en tu proceso de selecciones que te van a preguntar qué sabes de la empresa. Y no puedes decir, no, ahí es que no entendí cuál fue la empresa porque me dijeron por teléfono. Eso no puede suceder. Lo otro que puedes preguntar es qué continúa en el proceso de selección y en cuánto tiempo empiezan a llamar a las personas, porque claramente tú estés un poco más pendiente, para que claramente tengas más tiempo de preparación, para que sepas que pronto seguramente te van a estar llamando. Bien, señores, entonces esos son los consejos para recibir esta primera llamada telefónica, que sí es una entrevista. Bueno.
interesante si se dieron cuenta de estos consejos, porque es increíble lo que mencionaba Claudia. Claudia es una especialista de recursos humanos que se encuentra en Colombia. Es increíble de verdad cómo se puede notar el tono de voz en una llamada, ¿verdad? A veces me ha pasado que he contactado jóvenes y escucho que se van recién levantando en la mañana y se nota. O sea, aunque ustedes no lo crean, se nota cuando ustedes contestan molestos o serios o cuando contestan con una sonrisa. Entonces, lo que menciona Claudia es bien importante porque eso también genera más confianza al momento de desempeñarnos en esta entrevista. Lo otro importante que les quiero mencionar, que fue bien interesante que ella dijo, no sé quiénes de ustedes guardan su hoja de vida impresa en su billetera, en su cartera. Lo han hecho, lo tienen. Esto es súper importante porque, como mencionaba Claudia, nosotros probablemente esa llamada llegue en el momento menos esperado, nos va a tomar por sorpresa y no vamos a estar completamente preparados para responder fechas o para responder sobre conocimientos específicos que tal vez nos hagan en esos 2 minutos de llamada. Entonces, el contar con nuestra hoja de vida para el proceso definitivamente nos va a generar más seguridad, y también el reclutador va a sentir de parte de nosotros más seguridad en nuestro tono de voz y en la forma en cómo respondemos a las preguntas. Entonces, estos consejos se los quería dar para que ustedes los pongan en práctica al momento de recibir esa llamada telefónica que, como bien mencionaba ella en el video, es una llamada completamente inesperada. Otro consejo que les quiero dar, agregando lo que ella mencionaba, es muy cierto lo que ella dice. Probablemente si nosotros no podemos atender la llamada y pedimos que nos vuelvan a llamar, no nos van a volver a llamar. Pero también es entendible que no siempre vamos a poder atender porque estamos estudiando, porque tenemos otro compromiso, porque en ese momento vamos en el transporte y no podemos tener el teléfono a la mano, no escuchamos bien. Entonces, si eso les ocurre, el consejo más acertado que creo que les puedo dar es: queden con el reclutador en una hora específica y en un día específico para poder volver a hacer la llamada. Pídanle a la persona que les deje su teléfono o pregúntenle si a ese teléfono del que le llamó le pueden volver a llamar, y programen una hora y día específico y cúmplanlo. Por ejemplo, si en ese momento no pueden atender, díganle: licenciada, licenciado, en este momento no puedo atender su llamada, pero me comprometo a poder corresponder su llamada el día de hoy a las 4 de la tarde. ¿Me permite que le llame a este número o prefiere que le llame a otro número? El reclutador va a ver el interés de ustedes de atender la llamada, pero que definitivamente en ese momento les es imposible hacerlo. Y si va a quedar con ustedes a una hora convenida, ustedes cumplan con esa hora y llamen. Es así como van a poder continuar en el proceso y no van a tener que esperar a que el reclutador les haga la llamada. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la preparación previa que debemos de tener para asistir a una entrevista. Ya hicimos una muy buena entrevista de pre-screening, nos llamaron por teléfono, les pareció la información que vimos. Entonces vamos a entrar a hablar de la entrevista y de lo que los pasos que vamos a llevar para realizar una preparación efectiva. Ahora quiero que hagamos una actividad muy bonita que se llama la caja sorpresa. Quiero que 3 personas, 3 voluntarios de ustedes me digan qué cosas son las que debemos llevar físicas a una entrevista. A ver, quisiera 3 voluntarios que me cuenten qué cosas, o cuando crean que no debemos llevar nada. Hola, Gladys. Buenas tardes. Buenas tardes. El currículum impreso. El currículum impreso. Ajá, ¿qué más? No se escucha. El currículum impreso, dice Gladys. ¿Qué otra cosa debemos de llevar? A ver. El DUI quizás.
Muy bien, gracias Rodrigo. Pero en el currículum incluye que vaya a blanco y negro o a color, porque quieras o no, a color sale más caro. O sea, yo sé que quizás ustedes no valoran, pero igual sale más caro a color. No sé si la empresa quizás llevándolo blanco y negro lo valore menos. Para nada, el currículum se puede compartir ya sea en blanco y negro o a color. Eso queda a discreción de ustedes. Obviamente, si están aplicando a un puesto que digamos equivale a un diseñador gráfico, por ejemplo, que tiene que mostrar muy lindo su currículum, muy específico y que tal vez quiera mostrar parte de su trabajo, probablemente sea mejor hacerlo a colores, pero eso no implica mayor o menor puntaje en el proceso de selección, para responder a esa duda. A ver, Disculpe. Yo sí, estudio diseño gráfico y he tenido la experiencia de que se hacen un currículum normal, por ejemplo, y un portafolio para mostrar el trabajo. así es. Entonces, básicamente uno hace el currículum vitae normal, así como todo el mundo, y muestra su trabajo en un portafolio. ¿Sí? Buenísimo, gracias Gladys por tu aportación. Ya ven que es importante la participación de todos, porque así vamos aprendiendo de diferentes experiencias que ustedes han tenido. Gladys, ella tiene un portafolio aparte donde presenta su trabajo. Muy bien, vamos a revelar qué había en esta caja sorpresa, gracias a los que participaron. Y para comenzar, les quiero contar que lo primero y principal que debemos llevar a una entrevista es el currículum. El currículum ya hablamos que no es obligatorio llevarlo a colores, lo podemos llevar en blanco y negro siempre y cuando sea legible la tinta, ¿verdad? Que sea una tinta clara, que se pueda leer. Y lo importante de la hoja de vida es que pueda ser la versión más actualizada del currículum que tengamos. Les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo estaba más joven y apliqué a un empleo, me llamaron, me dijeron, venite a entrevista. Yo no sé, yo dije, ya tienen mi currículum, porque eso es lo primero que uno piensa. Dice, ya tienen mi hoja de vida, entonces, pues, ¿para qué la voy a llevar si de ahí me contactaron? Cuando llegué a la entrevista, me ocurrió que resultó que la persona que me había contactado me contactó por un currículum que yo había enviado hace 2 años a la empresa. Entonces, cuando me entrevistó, me comenzó a preguntar un montón de información de un trabajo anterior. Yo ya tenía hasta otro trabajo y tenía otro salario y otros conocimientos. Entonces, es muy importante, o sea, de hecho, su reacción cuando le dije que yo ya tenía pues otras experiencias fue decirme, mira, ahí me mandas tu currículum actualizado. Entonces, ahorrémosle ese paso al reclutador y llevemos la versión más actualizada de nuestra hoja de vida. Es muy importante que, porque eso lo mencionamos en la sesión anterior, si la empresa les enfatiza que no lleven su currículum porque ellos mantienen alguna política para cuidar el ambiente tal vez y no utilizan mucho papel, ¿verdad? Que es totalmente válido. Si la empresa les enfatiza no llevarlo, no lo lleven. Pero sí es importante que si la empresa no les dice que no lo lleven, ustedes lo lleven impreso, ¿verdad? Para que eso genere interés, que el reclutador se dé cuenta que a ustedes les interesa el participar en el proceso. Les voy a contar otro ejemplo, otro caso. Resulta que en una empresa, la persona llegó a entrevista, ese día el reclutador que lo había llamado a entrevista no llegó por enfermedad. Y la persona que lo iba a reclutar para atenderlo, ¿verdad? El compañero de esta persona que no llegó, no tenía el currículum, no lo encontraba. Entonces ustedes no saben el alivio que sintió el reclutador cuando el joven le dijo, mira, yo traigo mi copia actualizada. Le resolvió completamente el problema al reclutador y le generó al reclutador una imagen diferente desde el momento que le entregó su currículum, una imagen positiva. Entonces, eso se lo doy como un consejo. Siempre traten de llevar la versión más actualizada de su currículum. Otra cosa muy importante que debemos llevar
es el teléfono. Yo sé que ustedes me van a decir, Ceci, para nada. O sea, ya nos dijeron que prohibido el teléfono en la entrevista. Es cierto. El teléfono no debe de estar en sonido ni lo debemos atender durante la entrevista. Pero antes de la entrevista, que es de lo que estamos hablando en este momento, es una gran herramienta de preparación para nosotros. Por medio del teléfono nosotros podemos buscar información de la compañía, podemos identificar a dónde está ubicada la empresa, podemos encontrar mucha información importante que vamos a investigar desde nuestro teléfono. Podemos ver las redes sociales de la empresa desde nuestro teléfono. Podemos llevar, de hecho, nuestra hoja de vida en nuestro celular. Entonces, pensemos en que el celular puede ser una herramienta que bien utilizada nos puede ayudar mucho para el proceso de preparación antes de la entrevista. Otra cosa muy importante que debemos llevar a la entrevista es una libreta. Esto es importante porque por medio de ella vamos a hacer todo tipo de anotaciones, por si tenemos dudas, preguntas respecto al proceso de selección. Es importante que ustedes sepan que no es conveniente interrumpir mucho al reclutador y por lo tanto ir anotando las preguntas para llegar al final de la entrevista se hace más importante todavía. Entonces, ustedes pueden ir anotando cualquier información que sea relevante para ustedes. Pueden llevar, de hecho, anotado el nombre del reclutador para hablarle por su nombre, ¿verdad? Licenciado, Iglesia, ¿verdad? Desde una vez se va a generar un ambiente de más confianza con el reclutador. Entonces, es importante que ustedes ahí puedan llevar anotaciones o anotar propiamente cualquier información que ustedes consideren importante para el proceso de selección. Otra cosa que es muy importante llevar es un lapicero, un bolígrafo, pero quiero hacerles énfasis en que lleven un lapicero en buen estado. Fíjense que anote, ¿verdad? Que no es que no pinte. Y fíjense también que el lapicero tenga una tinta negra o azul. Normalmente en los procesos de selección pueden pedirte llenar alguna ficha con información importante para la empresa y les van a pedir que llenen esta información. Es muy importante y profesionalmente hablando, ¿verdad? Que no vayamos a llenar estos datos con una pluma rosada o con una pluma morada, sino que lo hagamos de la forma más profesional posible. Entonces, llevemos un lapicero que esté en buen estado, que sea en tinta azul o negra. Otra cosa muy importante que vamos a descubrir en esta cajita sorpresa es poder llevar un snack. Yo no les digo que lleven almuerzo ni desayuno, sino que lleven una fruta pequeña, manejable, como lo es una manzana, una galleta, una barrita. A veces, lo primero que nos dicen al momento de llegar a una entrevista es espéreme un momentito. Y ese momentito se hace 30 minutos. Es comprensible, a veces los procesos de selección se llegan a extender. Y si nosotros vamos a esperar que la espera sea más amena, llevemos algo que nos permita poder pues mantenernos tranquilos. Si es en una hora, sobre todo que va a ser cerca del almuerzo o tal vez no llegue ni siquiera desayunado, ¿verdad? Porque era bien temprano la reunión. Se puedan ustedes comer su barrita sencilla y que les va a permitir hacer una espera más tranquila. Algo que no está en la cajita sorpresa y que hemos ido definiendo en las sesiones y que ustedes mismos mencionaron es que también puedan llevar sus documentos de identidad vigentes. Me ha pasado que hay jóvenes que me comentan, fíjese licenciada que no entré a la empresa. ¿Y por qué no entró? Fíjese que no llevaba el DUI, no llevé, se me olvidó. Entonces, qué importante es que podamos llevar nuestros documentos. Compartimos con una joven en la sesión anterior que me dijo, fíjese que la tarjeta de AFP, me pidieron llenar una ficha y yo tenía que llevar mi tarjeta de AFP como un requisito indispensable. Y lamentablemente ella no tenía la tarjeta de AFP. Entonces, la descartaron del proceso. Ella me contó esa experiencia y se las comparto porque es importante que llevemos todos nuestros documentos en regla. No sabemos si sorpresivamente nos van a pedir ese tipo de documentos y nosotros no los tengamos a la mano. Ahora vamos a hablar de la preparación previa para una entrevista, no solamente de que ya preparamos nuestras cosas que vamos a llevar a la entrevista, sino que también vamos a realizar una serie de pasos
¿verdad? O estudios para poder ir más seguros a la entrevista. Lo primero es que vamos a tomarnos el tiempo para estudiar y analizar nuestra hoja de vida. Por favor, lean su hoja de vida, comprendan toda la información que colocaron en su currículum. Yo sé que esto lo vieron en las sesiones anteriores, pero es muy importante que ustedes, de repente, este análisis les puede permitir identificar otras actividades que ustedes desarrollaban dentro de sus trabajos, dentro de su universidad, que tal vez puedan abonar y hacer un currículum más completo. Les digo, me ha pasado experiencias en que leemos el currículum y al leer el currículum con el joven me dice, mira, aparte de eso, yo hacía estas otras actividades, las colocamos y definitivamente el currículum se ve más enriquecido, se ve mejor. Entonces es importante que ustedes se tomen el tiempo de estudiar y analizar su currículum. Es 99% seguro que la entrevista va a tratar de todo lo que ustedes colocaron en su hoja de vida. Algo muy importante que también deben de ustedes realizar es práctica. Si ustedes han colocado conocimientos o manejos específicos de programas, ya sea de computación, de diseño, como mencionaba Nancy, o de contables, ¿verdad? Programas contables, programas manejo de redes sociales, conocimiento o dominio del idioma inglés, practiquen un día antes, una noche antes, sobre un tema específico, sobre algo que ustedes creen que deben recordar. Yo le digo a los jóvenes, a veces puede ser que yo me convertí en un experto en Excel, pero me pasaron 2 años desde que tomé mi curso de Excel avanzado y no lo he practicado, y yo puse en mi currículum que yo manejo Excel avanzado y puede ser que durante la entrevista aprovechen a hacer una prueba para mí de Excel avanzado. Entonces es importante que ustedes repasen estos conocimientos. Si ustedes creen que deben reforzarlo, háganlo. Es súper importante que repasen todo conocimiento específico que ustedes hayan colocado en su currículum. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Quiero que participen también otros jóvenes y quiero que hagamos este ejemplo. Este es un mensaje que les llegó a ustedes a su teléfono, a un correo de voz, y el mensaje dice así: hola, mi nombre es Carmen González y soy la encargada de los procesos de reclutamiento en la empresa San Martín SADCB. Le agradeceríamos pueda presentarse el día de mañana a las 9 a.m. a una entrevista de empleo a nuestras oficinas centrales. Cualquier información adicional puede contactarme. Feliz día. Quiero que ahorita, por medio de su teléfono, me cuente a alguien de ustedes, 2 voluntarios, ¿dónde queda la empresa San Martín SADCB? A ver, busquemos en el teléfono dónde queda. Yo aquí tengo el mío y me voy a poner a buscar también. A ver, ¿quién lo tiene ya? Que me diga dónde queda la empresa San Martín SADCB. A ver si Alejandro. Gladys, ¿a dónde está San Martín, Gladys? Aquí me dice que es el Tepeque. No sé si es correcto. 109. Creo que no. ¿Quién más? ¿A dónde está San Martín? ¿A dónde se encuentra esta empresa? ¿O quieren que pregunte específicamente? Le voy a preguntar a, no sé, a Iliana, a Jennifer, a Jonathan, a Kenia, a Manuel. A ver, cuéntenme, ¿a dónde está ubicada la empresa San Martín? Va a depender del nombre también jurídico que posea la empresa. Porque puede llamarse de una forma como uno lo conoce, pero su nombre jurídico es completamente distinto.
Gracias por la aportación. Fíjense que la intención de que hicieran este ejercicio, y les agradezco a los que están participando, es que cuando busquemos una empresa podamos realizar plan A, plan B y plan C. Es muy importante que ustedes puedan, cuando les dejen ese tipo de mensajes, lo primero que tienen que hacer es automáticamente llamar al reclutador. Si se fijan, el mensaje dice claramente, cualquier información adicional puede contactarme. Por favor, no se confíen en que conocen toda la información. Tal vez ustedes dicen, no, si San Martín es la panadería, pero alguien ahí me dijo, en la sesión anterior me dijo, mire, pero es una comercializadora y tiene un montón de sucursales. Puede haber muchas empresas con ese nombre. Y nosotros podemos confiarnos en que tal vez esa empresa es la que yo pienso, me voy a esa empresa y tal vez no es ahí. Les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo estaba trabajando hace unos años atrás, me dieron una reunión en una empresa de productos cárnicos. Yo me preparé, así como que fuera una entrevista, busqué la empresa, me dio la reunión el director de recursos humanos, era una reunión con todo el departamento de recursos humanos, imagínense. Me voy a la empresa, o sea, hice mi tarea, yo dije, ahí es, me fui con tiempo de anticipación, llegué 5 minutos antes a la empresa, y cuando llego enfrente de la recepcionista me dice, mire, sí, aquí es la empresa, pero aquí no está recursos humanos, aquí no está la empresa, el área de recursos humanos, hay otra empresa de nuestra donde están ellos. Yo no les puedo explicar el sentimiento de impotencia en ese momento. Tuve que llamar al director para disculparme porque la empresa donde ellos estaban físicamente estaba en el Boulevard del Ejército. Yo en ese momento estaba en San Benito. Se pueden imaginar, la reunión era a las 4 de la tarde. Definitivamente no iba a llegar a tiempo. En ese entonces empezaba el tema del CITRAM. Entonces, para no hacerles la historia más larga, esa empresa nunca más me volvió a dar una cita de trabajo. Y fui fuertemente regañada en mi trabajo. Les cuento esto porque yo no tenía plan B, ni plan C, ni me tomé el tiempo verdadero de buscar, simplemente me confié en que donde yo creí que yo había hecho bien mi tarea era el lugar. Entonces yo les pido que cuando estemos en un proceso de selección, ustedes saben que el llegar tarde a una entrevista les puede costar puntos. Hay empresas en las que si usted llega 2 minutos tarde ni siquiera te reciben. Entonces es bien importante que ustedes cuando realicen esta investigación de la empresa previa, se tomen el tiempo de verdad de investigar a dónde queda, en cuánto tiempo voy a llegar, por qué ruta me voy a ir, qué pasa si ese día esa calle está cerrada, qué otra ruta puedo tomar. Es la empresa que yo creo que es, pregunto bien el nombre, lo escribí bien, ¿verdad? Tener todo ese cuidado. Nunca nos confiemos de que conocemos toda la información porque probablemente podamos ser sorprendidos. Algo muy importante, aparte de investigar la empresa en cuanto a dónde queda ubicada, es también conocer cuáles son sus productos y servicios. Si el reclutador les está dando específicamente el nombre de la compañía, como ya lo vimos a través del video de los tips de la llamada, es muy probable que en la entrevista nos pregunten de qué conocemos nosotros de la empresa. Y es importante que nosotros vamos a tener que responder. Imagínense que a veces he tenido casos de jóvenes que les pregunto qué conocen de la empresa, ¿verdad? Donde yo trabajaba y me mencionaban a la competencia. Entonces, es importante que ustedes hagan una buena investigación de sus redes sociales, del tamaño de la empresa. Es una empresa donde yo voy a tener posibilidades de crecimiento, es una empresa regional, ¿verdad? Todo eso me va a permitir a mí prepararme mejor para la entrevista. Ahora quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que, por favor, habiliten sus micrófonos, porque lo vamos a hacer todos juntos. Quiero, por favor, que los habiliten ahorita. No veo que estén habilitando sus micrófonos. Gracias, Jennifer. Gracias, Jancy.
Gracias, Marta. Gracias a todos. Vamos a hacer un ejercicio de empoderamiento, porque es importante que para prepararnos para la entrevista podamos vencer esos nervios. Entonces vamos a hacer 3 respiraciones ahorita. Inhalar, exhalar. Repetir 3 veces esta frase que yo les voy a colocar acá. La vamos a repetir 3 veces y lo vamos a hacer todos juntos. Entonces quiero que al contar 3 comencemos a respirar. Vamos a respirar 3 veces al principio y 3 veces al final. Comencemos. 1, 2, 3. Respiremos. Pero vamos a repetir esta frase, quiero que la digamos fuerte para nosotros. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy valiente. Soy único. Soy importante. Valgo mucho. Algo mucho. Repitámoslo. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy valiente. Soy importante. Valgo mucho. Soy fuerte. Una vez más. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy valiente. Soy fuerte, soy importante, vale mucho. Ahora quiero que respiremos 3 veces más y finalizamos el ejercicio. Ahora sí ya pueden apagar su micrófono. Qué importante haber hecho este ejercicio. Probablemente ahorita ustedes me digan, Ceci, ¿por qué nos puso a hacer eso? Me dio risa. ¿Saben qué importante es que nosotros comencemos a creer que esas características están dentro de nosotros? Que valemos muchísimo, que somos profesionales, que somos únicos, que cada uno de nosotros va a representar un ganar para una empresa. La empresa que nos elija para trabajar está ganando con nosotros. Entonces es importante que ustedes descubran eso, que crean eso. Esta frase, es un ejercicio de empoderamiento, lo pueden practicar al dormir, al levantarse para comenzar bien el día, cuando tienen una presentación en la universidad, en el colegio, que les sea importante y están nerviosos. Crean estas palabras en la medida en que ustedes vayan repasando estas palabras o agregando las palabras que ustedes quieran, que sean buenas de ustedes mismos. Ustedes van a proyectar eso ante los demás. Y créanme, un reclutador aprende a identificar esa buena actitud en una persona. Entonces, este ejercicio, gracias por hacerlo todos. De verdad que los invito a que lo puedan practicar. Pueden hacerlo frente al espejo, pueden hacerlo al aire libre y se van a sentir más empoderados antes de participar en un proceso de selección o ante cualquier actividad que realicen que ustedes consideran que se sienten nerviosos. El manejo de nervios, una de las claves importantes en el manejo de nervios es saber y comprender que es natural que estemos nerviosos antes y durante la entrevista de trabajo. Pero también es importante que entendamos que la entrevista laboral no es un examen, no es una prueba, no es un interrogatorio que me van a hacer. Es una reunión convenida con una empresa para mostrarle quién soy yo, para venderme lo mejor posible. La empresa va a ganar también teniéndolos a ustedes como empleados apoyándolos. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a reconocer eso, el talento que nosotros tenemos, en esa medida nos vamos a sentir cada vez menos nerviosos al ir a un proceso de selección. Otro tip que les puedo mencionar para el buen manejo de nervios es que se preparen. Prepárense lo más posible. Cuando nosotros nos preparamos para cualquier evento en nuestra vida, definitivamente eso nos va a disminuir los nervios que tenemos. La gente que está bien nerviosa generalmente es porque no está lista para hacer algo. Si ustedes practican y leen su currículum, si ustedes analizan su hoja de vida, leen bien el descriptor del puesto para el que están aplicando
Ya encontraron a la empresa, ya quedaron claros a dónde está ubicada, saben a qué hora se van a levantar al día siguiente para poder atender y poder llegar a tiempo a la entrevista. No tienen por qué sentirse nerviosos. Practicar es bien importante. Si ustedes creen que se les dificulta mucho hablar en público, háganlo con sus amigos, háganlo con sus papás, con sus hermanos, con su gente cercana, practiquen. Es importante que pierdan el miedo a hablar en público, a enfrentar preguntas que tal vez ustedes creen que no van a contestar bien. En la sesión número 3 vamos a comprender cómo hacer esta evaluación después de haber ido a una entrevista, ¿verdad? Si me fue bien, si no me fue bien, se puede hacer esa evaluación y partiendo de ahí podemos practicar algunas preguntas en las que sentimos que no respondimos bien y practiquemos. Ustedes saben que la práctica hace al maestro. Es importante también dormir bien la noche previa a la reunión. Traten de descansar. Yo sé que es difícil, que los nervios a veces nos pueden provocar hasta insomnio, pero no se queden ustedes viendo televisión hasta las 2 de la mañana. Traten de concentrarse en dormir o descansar lo más que puedan, porque créanme que se nota cuando una persona desde un día anterior no ha descansado bien para la entrevista. El ejercicio que hicimos es un ejercicio de meditación y respiración que les puede ayudar también a manejar los nervios. Si ustedes se sienten inseguros antes de entrar a la entrevista, enfóquense en ver un árbol, un área verde, respiren y se van a dar cuenta que sus nervios van a bajar. Si ustedes están acostumbrados también a hacer ejercicio, les recomiendo que ese día por la mañana lo practiquen, pero sí y solo si están acostumbrados a hacer ejercicio. Si no, por favor, les ruego, no se vayan a ir caminando 3 kilómetros o corriendo 3 kilómetros y después no puedan, pero ni mover las piernas del cansancio y el dolor, porque tampoco es la forma en la que nos vamos a relajar. Pero el ejercicio físico siempre nos genera mejora y baja el estrés. Entonces, si ustedes están acostumbrados a hacerlo, practíquenlo ese día. Ahora vamos a hablar de la entrevista. Vamos a comprender qué es la entrevista. La entrevista es una reunión, como ya lo dijimos, es una reunión ganar-ganar que una persona especialmente calificada mantiene con alguien que aspira a un puesto de trabajo. La reunión sirve para conocer personalmente a la persona que aplica al puesto de trabajo y para determinar si posee las características para desempeñar la tarea. Yo sé que esto ya lo vieron con Mónica, yo no voy a profundizar mucho, pero es importante que refresquemos un poquito los tipos de entrevista. Los tipos de entrevista se pueden diferenciar por dos. Es uno, por la cantidad o el número de participantes que van a estar en la entrevista, y el otro en función del formato o la estructura que lleve la entrevista. Dentro de las entrevistas, de acuerdo al número de participantes, tenemos dos: la entrevista individual y la entrevista grupal. La entrevista individual es la entrevista típica que conocemos, ¿verdad? Es una reunión 1 a 1 en donde el entrevistador realiza preguntas abiertas y cerradas al candidato sobre lo que conoce y las experiencias que ha tenido laboralmente. La entrevista grupal se puede dar en dos diferentes. Una es cuando hay diferentes personas de una empresa que te van a evaluar a ti solo. Eso puede ser porque el proceso es un proceso que se requiere con urgencia. Entonces va a estar ahí la persona de recursos humanos, la persona que probablemente va a ser tu jefe inmediato y alguna otra persona importante para la toma de decisión para elegir a la persona en el proceso. Puede ser el propio dueño de la empresa. Ese es un tipo de entrevista grupal. El otro tipo de entrevista es al revés. Es un reclutador o encargado de recursos humanos atendiendo a varios candidatos. Y esto es lo que se denomina Assessment Center. Este es un estilo o tipo, ¿verdad?, de entrevista por medio del cual, a través de un caso que la empresa va a dar a cada uno de los candidatos que se presenten al assessment, ¿verdad?, lo va a resolver y de esa manera van a evaluar bajo diferentes metodologías cómo se está desarrollando dentro del propio assessment.
Y es importante, el mejor consejo, porque yo sé que esto ya lo vieron con Mónica, pero el mejor consejo que yo les puedo dar para atender un assessment es que sus colegas, las personas que están con ustedes dentro del assessment, no son su competencia, son sus colegas. Es importante que ustedes comprendan esto porque me ha pasado cuando yo atiendo assessments que las personas que están participando ni siquiera se hablan entre ellas. Y es muy probable que el trabajo en equipo sea medido en este tipo de entrevista. Entonces, si ustedes no aprenden a ser proactivos, a colaborar con otras personas a su alrededor en este tipo de entrevistas, eso se nota y se califica. Entonces, su competencia dentro de un assessment no son las demás personas que están ahí, sino ustedes mismos. Traten de desenvolverse lo mejor posible sin sentir que ellos, ¿verdad?, son su competencia, sino por el contrario, que ellos, la colaboración entre ustedes puede ayudar a que tú puedas obtener mejores resultados en el assessment. Luego tenemos la entrevista en función, ya vimos que dependiendo la cantidad de personas que participan, es un tipo de entrevista, pero también hay tipos de entrevista en función de la estructura que llevan o del formato en el que son realizadas. Las entrevistas por estructura son, como su nombre lo dice, la primera es la entrevista estructurada. Es una entrevista por medio de la cual ya se lleva un cuestionario específico de preguntas que te van a realizar. Este tipo de entrevista generalmente se realiza a plazas de trabajo que son requeridas en volumen, porque ya el reclutador sabe con qué preguntas o por medio de cuáles preguntas va a identificar a los mejores candidatos para estas plazas. Por lo general son entrevistas de estructura, las entrevistas que nos pueden realizar tal vez en un call center o para un reclutamiento masivo, donde veamos que son 25, 30 plazas las que se van a requerir. Entonces, a todos los candidatos, al igual que a mí, nos van a hacer la misma cantidad y las mismas preguntas que ya previamente establecieron en el área de recursos humanos de esa empresa. Luego tenemos la entrevista libre. La entrevista libre es todo lo contrario, es una entrevista en donde no hay un guión, sino más bien se va dando por la conversación que se va teniendo con el reclutador. Esta entrevista es la mejor oportunidad que nosotros podemos tener para orientar la entrevista a mostrar lo mejor de nosotros. Entonces, como no hay una estructura de preguntas, nosotros podemos ir respondiendo en función de siempre ir mostrando lo mejor de nosotros. Y conforme se vaya dando la conversación, así podemos ir mostrando cada vez más nuestros conocimientos. Luego tenemos la entrevista mixta o semiestructurada. La entrevista mixta es la combinación de las dos anteriores, en donde el reclutador ya lleva ciertas preguntas estructuradas, ¿verdad?, que ya sabe que las va a realizar en la entrevista, pero también conversa contigo. Te da la oportunidad de que tú puedas responder de forma abierta a ciertas preguntas. Y es muy importante acá que nosotros tengamos el cuidado de no responder con respuestas cerradas. Porque si nos preguntan, cuéntame un poco de tu experiencia pasada, ¿te gustó el trabajo donde tú estabas? Y tú respondes, sí me gustó. Ahí no estamos dando pie o parte a que la conversación pueda girar en torno a lo mejor de nosotros. Es muy diferente si yo respondo, sí, licenciada, fíjese que realmente fue la mejor experiencia que yo he tenido respecto al puesto que yo realizaba ahí. Yo realizaba estas funciones, por darles un ejemplo, las funciones que se realicen, y también logré esto dentro de la empresa. Entonces, en la medida que nosotros vamos respondiendo más abierto a este tipo de entrevista, podemos vernos mucho mejor y nos van a evaluar mucho mejor. Luego, por estructura, también tenemos entrevistas por competencias. Estas entrevistas son entrevistas que no solo van a medir nuestros conocimientos, sino que también van a medir nuestras aptitudes.
Generalmente, estas competencias que se requieren para el puesto ya están previamente definidas en el descriptor de puesto. Y por lo tanto, esa entrevista va a ir dirigida a poder medir si nosotros contamos con estas competencias. Por ejemplo, si una de las competencias requeridas para el puesto al que yo estoy aplicando es el trabajo en equipo, o la creatividad, o el liderazgo, las preguntas van a ir orientadas a poder comprender si yo soy una persona capaz de trabajar en equipo, si yo soy una persona capaz de mostrar liderazgo ante la resolución de problemas o ante cualquier circunstancia que se me presente en el trabajo. Entonces, es importante por eso leer el descriptor, porque si se fijan, hoy que vean las aplicaciones de trabajo, fíjense que a veces están las competencias requeridas abajo del descriptor del puesto que estamos aplicando. Y la entrevista puede ir orientada a que nosotros mostremos de nosotros mismos si cumplimos con esas competencias. Luego se encuentra la entrevista Millennials. Esta es una entrevista nueva, es un concepto nuevo de entrevista por medio del cual empresas como Google, como Facebook, comenzaron a entrevistar a los jóvenes para, lo que hacían es que les hacían preguntas lógicas, preguntas que tal vez no tenían mucho sentido para un proceso de entrevista, pero lo que se busca es medir la creatividad e innovación de cómo nosotros respondemos a estas preguntas y vamos a actuar ante situaciones de la empresa. Entonces, por darles un ejemplo, en este tipo de entrevistas te pueden preguntar, ¿cuántas vacas caben en San Salvador? Entonces, no van a medir que respondamos la respuesta correcta. Lo que van a medir es la capacidad de recepción que nosotros tengamos a esa pregunta, cómo vamos a reaccionar ante esa pregunta, y también van a evaluar cómo la vamos a responder, la creatividad que tengamos para responder a esa pregunta. Luego, tenemos las entrevistas en función de su formato. Como les digo, ya vimos estructura, ya vimos cantidad de personas, ahora vamos a ver los tipos de entrevista por formato. Esto es bien importante porque esto es cómo son hechas. La principal y la más conocida es la presencial, ¿verdad? Es de la que hemos estado hablando. Vamos a la empresa y hablamos con el reclutador directamente. Tenemos la entrevista telefónica, que por lo general antes se realizaba por empresas que tal vez tenían su área de recursos humanos en otro país y necesitaban hacer una entrevista a un candidato, ¿verdad? Y no había, digamos, formas como el internet o como el Zoom ahora, y les llamaban por teléfono. Entonces, este formato se utilizaba de esa forma. Y por último, tenemos las entrevistas por videollamada. Estas entrevistas hoy han tomado mucha relevancia debido a la pandemia. Ustedes saben que hoy en día tenemos que mantener la distancia social y por lo mismo cada una de las entrevistas se ha estado desarrollando de esa manera en el último año, si no es que se va a desarrollar así en los próximos años que vienen. Y es una manera muy oportuna y cercana para poder conocer a la persona. Entonces, vamos ahorita a ver un video de esta nueva tendencia, de cómo debemos prepararnos previamente para realizar ese tipo de entrevista. ¿Vieron la preparación que tenemos que realizar para la entrevista? Pero ahora vamos a ver unos tips importantes para prepararnos para realizar una entrevista por videollamada. Vamos a ver el video y después lo vamos a platicar. Hola a todos, como sabes, el mundo se está volcando hacia la digitalización y las entrevistas virtuales son y serán cada vez más comunes. Antes de contarte cómo prepararte para una de ellas, tienes que saber que hay dos tipos. El primero puede resultar un tanto diferente, extraño o incómodo, ya que serás únicamente tú frente a la cámara respondiendo a una serie de preguntas preestablecidas en un tiempo definido. El segundo tipo son las entrevistas online, donde tendrás al entrevistador conectado del otro lado en tiempo real a través de una plataforma como Zoom, Skype o Teams. A continuación te voy a brindar algunos tips para que tu próxima entrevista virtual sea todo un éxito. Primero, escoge un lugar adecuado, de preferencia que pueda ser neutro, que esté limpio y ordenado. Segundo, la iluminación. Es muy importante para el entrevistador observar tu rostro, pues necesita identificar tus expresiones faciales y así le será más
iluminación artificial. Te sugiero incluir una ventanita a cada lado del dispositivo que vayas a utilizar y ubicas siempre la luz en los lados o detrás. Si lo haces enfrente, esto oscurecerá tu imagen y procura evitar las sombras del rostro. Tercero, prepara tus dispositivos tecnológicos. Del lugar que hayas elegido, asegúrate que haya una buena conexión a internet. Si no lo tienes, acércate al router o desconecta otros dispositivos para optimizar su funcionamiento. Haz pruebas de la cámara y del micrófono del dispositivo que vayas a utilizar y asegúrate que tenga batería. Cuarto, el ángulo de la cámara. Guarda una distancia prudente que no estés ni muy cerca ni muy lejos y te sugiero enfocarlo desde el pecho hacia arriba, porque estés enfocado en el centro y es importante que la cámara esté a la altura de tu rostro o lo más cerca posible, pues no se ve bien que estés mirando hacia abajo o hacia arriba. Quinto, aumenta tu nivel de energía y actitud. Las percepciones a través de la cámara no son las mismas que en persona. Incluso puedes hacer un pequeño ejercicio antes de tu entrevista como un ligero trote o unos cuantos burpees. No generes sudoración. Es un momento para que eleves un poco tu nivel de energía y recuerda siempre mantener contacto visual con la cámara. Sexto, luce profesional. Arréglate como para cualquier otra entrevista y fíjate mucho en tu ropa, tu peinado o maquillaje. Séptimo, prepárate y practica respuestas a preguntas frecuentes de entrevista, como por ejemplo, cuéntame de ti, cuáles son tus principales fortalezas, oportunidades de mejora, dónde te visualizas en 5 años, por qué deberíamos contratarte a ti, etc. En internet podrás encontrar muchos ejemplos de este tipo de preguntas. Octavo, evita ruidos de fondo. Si vives con más personas, coméntales que tendrás una entrevista de trabajo y pídeles de favor que guarden silencio. Si es que tienes mascotas, busca la manera de que estén tranquilas y no generen interrupciones. Noveno, es normal que estés nervioso, pero evita a toda costa moverte o lanzarte en la silla. Fija los pies en el suelo porque eso solo demuestra inseguridad y no se ve nada profesional. Décimo, si tienes acceso a un computador, te sugiero utilizar este dispositivo. Primero, porque es más fácil acceder a las plataformas desde allí y segundo, porque tiene mejor estabilidad. Si vas a utilizar un celular o una tablet, te sugiero dejarlo en un lugar estable para que tengas tus manos libres y asegúrate de saber cómo funciona la plataforma que debas utilizar. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes de dejarla en... Excelente, chicos. A ver, qué interesante ver esto porque si se fijan, tenemos que realmente prepararnos y no es solamente la preparación nuestra, ¿verdad? Nuestro vestir, nuestro currículum, sino también tener el internet adecuado, el espacio adecuado en la casa, pedirle a la familia que ese día pues guarde un poquito de silencio por nosotros. Entonces sí lleva una serie de responsabilidades. Qué interesante, no sé si les llamó la atención lo que se mencionaba en el video respecto a la energía que proyectamos por video. No es la misma energía que se proyecta. Y depende del fondo bastante en ese tipo de entrevistas. ¿Hola? Ese tipo de entrevista depende bastante del fondo que uno tenga. Fíjese que sí, como ahí lo dice, es importante que sepamos preparar un espacio adecuado para poder realizar la entrevista. No es necesario que hagamos una preparación compleja, simplemente que tengamos un fondo atrás de nosotros limpio, ¿verdad? Vacío, y de esa manera ya nos vamos a proyectar bien. O sea, no es que sea algo complejo, que tenemos que buscar un color específico en la pared o que tengamos que tener algo visual. Simplemente tener un espacio limpio, ¿verdad? Que sea vacío, como acá, un fondo que nos permita a nosotros mostrarnos bien, ¿verdad? Como ella decía, la luz hacia nuestro rostro, siempre es mejor la luz natural, pero si no la tenemos, de tratar de que lo que nos está iluminando no nos enfoque no nos ilumine directo, porque si no, no se va a ver nuestro rostro ni nuestras expresiones. Entonces, esos son algunos de los cuidados que debemos de tener en ese aspecto. Y como les mencionaba, qué interesante ver que tenemos que moderar mucho también la energía que estamos proyectando por video. Entonces, tengamos ese cuidado también.
De mi parte, aquí finalizo la primera sesión con ustedes. De verdad que para mí ha sido un gusto, todos han participado, les agradezco de todo corazón que estén aquí, espero que hayan aprendido mucho. La sesión 2 va a ser una sesión muy interesante en donde ya vamos a hablar de la primera impresión al momento de ya llegar a la empresa, ¿verdad? Ya estar ahí presentes para la entrevista y vamos a hablar de preguntas específicas que nos realizan en las entrevistas y de qué forma responderlas lo mejor posible. Vamos a hacer algunas prácticas interesantes. Ahorita tenemos un espacio de 10 minutos para que me puedan hacer cualquier pregunta que necesiten. A ver, Ed, pregunte. Chicos, ¿alguna duda, por favor? Chicos, ¿alguna consulta, experiencia que quieran compartir? Ya vieron que es súper importante que compartamos las experiencias para así aprendemos todos. Ed, no hay problema, acabo de leer tu chat de que tu casa sea de lámina para nada. Lo único que es necesario es que tú puedas tener un fondo vacío atrás y eso es todo. No es necesario que sea algo atrás, como te digo, con un color específico, nada por el estilo, ni te resta puntos. No tengas cuidado en eso. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Pues para mí todo claro. Buenísimo. Bueno, chicos, de mi parte, como les digo, este es solo el principio, nos faltan 2 sesiones. Las sesiones van a estar bien interesantes, sepan que van a ser participativas y de verdad yo estoy en el chat con ustedes de WhatsApp. Si les surge alguna duda en que les pueda apoyar o puntualmente quieren ver algún caso en el que les pueda apoyar, estoy a sus órdenes y de mi parte eso sería todo. Les agradezco y que tengan feliz fin de semana y una feliz tarde. Gracias. Gracias igual. Gracias a usted. Buenas tardes. Muy Hola. interesante. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.